Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Están agarrados liberales, libres y nacionalistas. Papi a la orden dice que él no hizo ningún arreglo y que ahí tienen que decidir en ese consejo electoral Ana Paola Hall, José López y Marlon Ochoa, que dicen que llegó peleando también. Entonces están agarrados. Se van a unir los liberales con los cachurecos. Van a dejar ULE a libre. ULE es que el plan es que José dirija las primarias, Ana Paola las generales y Marlon Ochoa después que terminen las elecciones. Eso no vale nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Mel ahí denunció, ya voy a poner los twitters de Mel, de Yanni, de Calix. Están agarrados los políticos. Pero usted no se apasione por eso, hay que buscar la comida del día. Pero hoy vamos a hablar sobre esta gran polémica que tiene el Consejo Nacional Electoral. El doctor Wilfredo Méndez está aquí conmigo, abogado, bienvenido. Buenos días, don Raúl. Me alegra saludarlo. Contento de estar aquí con estos compañeros del CET. Gracias. Aquí está también don Eder Mejía, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras. Eder. Buenos días al pueblo hondureño. Gracias, licenciado Raúl, por el espacio y esperamos compartir un debate a la altura de lo que demanda el pueblo hondureño en pro de que se construya un escenario electoral donde se respete la voluntad expresada de los ciudadanos en las urnas. Gracias. El doctor Marco Elías Girón es diputado en el Congreso Nacional por este departamento de Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación. Doctor. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Buenos días también a sus invitados, abogado Méndez, a Eder Mejía y al pueblo hondureño. Pues mire, para variar, así como lo presentó usted, los partidos políticos, de acuerdo al folclore hondureño, agarrado de las greñas nuevamente por la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Una guerra de tweets se ha desatado y esto ha provocado una tormenta política, pero debemos de mantener la confianza y que esto se va a arreglar. Dice la ley que en la primera sesión del Consejo Nacional Electoral se debe de elegir al presidente o presidenta del Consejo Nacional Electoral. Así que eso se va a llevar a cabo. Libertad y Refundación ganó en el 2021. ¿Y quién era el presidente del Consejo Nacional Electoral? Un nacionalista, Kelvin Aguirre, y ganamos las elecciones. Así que nosotros, con presidente o sin presidente del Consejo Nacional Electoral, vamos a ganar las próximas elecciones. Ustedes la línea es libre ya. ¿Están convencidos de que no? Claro. ¿Están convencidos de que no les van a dar la presidencia? No, es que todavía no se sabe. No, es la línea que le siento, que trae. No. Lo que pasa es que lo que sentimos nosotros es que el Partido Nacional principalmente y un ala conservadora del Partido Liberal tienen temor que Marlon Ochoa ejerza o dirija la presidencia del Consejo Nacional Electoral. No quieren cumplir un acuerdo desde marzo. ¿Quién hizo ese acuerdo? Ese acuerdo fue una comisión. Dije papi a la orden. Dije Yanni Rosenthal que busquen esos tweets, que él no sabe qué partido es Yanni tampoco. Mire, Yanni, ¿por qué no dijiste quiénes hicieron el acuerdo? Los médicos le llamamos eso fingir demencia. Mel en el Twitter lo llamó amnesia, que se les ha olvidado y les recordó ese acuerdo de marzo del 2024. Ahora que no lo quieren cumplir, obviamente van a decir que no hay acuerdo. Así como, y le voy a poner dos ejemplos. Papi a la orden ayer les dijo que no les va a cumplir ningún Dos acuerdo. ejemplos donde han habido acuerdos y los han roto. Uno, con la Sisi. Decía el Partido Nacional, no queremos que venga la Sisi. Solo para navajarlo más. ¿A quién? A usted. Se están, No, se están sonriendo estos dos caballeros. ¿eh? No, pues claro. Lo siento a ellos felices. Pues. No somos opositores. Pues. Lo extraño es que me aplaudieran. ¿Va? Eso sería lo raro. Lo que le quiero decir, antes de que me quitara la palabra, es que dos acuerdos han roto seguidos el partido, principalmente el Partido Nacional. Uno con la Sisi. Ellos nos acusaban, no, que Libre es paja, que quieren que traigan la Sisi. Bueno, lo sometimos al Congreso Nacional y llegamos a 82 votos. Solo nos hicieron falta 4 votos para elevar la Sisi a rango constitucional. No cumplieron acuerdo. O sea que ustedes hicieron acuerdo con los cachurecos 2 veces. Ahorita un acuerdo con los diputados,
Ya los diputados representamos los departamentos. ¿Cómo me presentó usted a mí? Como diputado por Libre de Francisco Morazán. Del Libre, ¿cierto? y de acuerdo con los cachurecos, pues. Hicieron acuerdos los del Libre. Hay momentos en que hay que hacer acuerdos, claro que sí, bueno. si no, no se puede gobernar. No, por Dígame, eso. Pues, si no, no se puede no, gobernar. por eso, pero antes decían que no. Y ahora que sí. No, si es que los acuerdos siempre han existido, han sido públicos. Lea el tuit de Mel, ahí dice, los acuerdos han sido públicos, Ahí estaba democráticos. ¿Sabe cuál ha sido la poneme ese diferencia, tuit de Mel, Raúl? ahí estaba Recho Mel con ese tuit. ¿Sabe cuál ha Ponelo, sido la ahí diferencia? Sobre algunos embusteros. Correcto. Es la entrada que da Mel. O sea, Mentirosos. estaba Recho Mel ahí. El 19 de marzo del 2024, los partidos políticos, a través de nuestras bancadas representadas en el Congreso Nacional, logramos un acuerdo histórico, democrático y transparente para la integración del Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que ahora a Mel no le están cumpliendo ese acuerdo. El Registro Nacional de las Personas y el Tribunal de Justicia Electoral, la directiva del Congreso y el Ministerio Público, ahí arreglaron lo del fiscal, acuérdense. Y aquí está Eder también, que votó en ese acuerdo. Ahora, después voy con Eder. Ahora, cuando es el momento de cumplir la palabra empeñada, no recuerdan nada, dice Mel. Se les ha olvidado o alegan amnesia de la votación masiva de sus diputados con 106 votos a favor. Luis Redondo, ahí quema Mela Redondo, presidente del Congreso, conoce el detalle del acuerdo. Redondo hizo el acuerdo, entonces ahí lo está quemando Mel. Y Mel dice, bueno, y tiene razón, 106 fueron a votar, entre ellos 2 que tengo aquí en esta mesa. Entonces ahora se dieron vuelta los cachos y no le quieren cumplir a Mel y quieren dejar ULE a Libre, no darle la presidencia ni en las internas ni en las generales. Hago una brevísima pausa y ya presento a don Wilfredo Méndez, que ahora es miembro del glorioso Partido Liberal de Honduras, y a don Eder Mejía, diputado del Partido Nacional de Honduras por el departamento de Lloro, que votó también entre esos 106. Si estoy equivocado, que él me lo diga. Unos mensajes. Bien. Doctor Wilfredo Méndez, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Bueno, mire, yo creo que son fundados los temores que existen por parte del Partido Liberal y de nuestro precandidato presidencial, Jorge Calix, que fue el primero que hizo un planteamiento claro y preciso, que ese tipo de acuerdos bajo la mesa no tienen por qué respetarse porque obvian la institucionalidad del partido y que además perjudican indudablemente al candidato del Partido Liberal, que será seguramente el próximo presidente de la República. ¿Qué sucede con este tipo de cuestiones? En los hechos concretos lo que uno tiene es que cuando hay una persona que quiere imponerse a la fuerza, sencillamente, aunque vaya perdiendo, puede dar una declaratoria esa noche de las elecciones dando ganador a su candidato de preferencia, no lo que la población decidió. Después vienen todos los alegatos de que hay que ir al Tribunal de Justicia Electoral, que hay que ir a la Corte Suprema de Justicia, que hay que mostrar acta por acta. Pero cuando usted quiere hacer todo ese procedimiento legal, sucede que si tiene el control de la institucionalidad completa, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Sistema de Justicia y lo demás, va a ser muy difícil que se pueda revertir un fraude, aunque el 90% de la población esté en la calle, porque las cosas se imponen a la fuerza. Entonces es natural que existe en este momento una postura muy clara por parte, en principio, de nuestro precandidato presidencial. ¿Qué sucedió ayer por la mañana, antes de las 7, 8 de la mañana? Lo que nosotros establecimos claramente, tanto nuestro precandidato como los que estamos alrededor de él, fue que el Partido Liberal tenía la obligación pública de decir que no existían ese tipo de acuerdos, que por lo tanto la oposición política, y esto lógicamente incluyendo el Partido Nacional, teníamos la obligación histórica de plantear en este momento, porque si en este momento no se detiene esta situación, el otro año va a ser una complejidad en el sistema político hondureño y lo que vamos a tener es incluso violencia política. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos advirtiendo era que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal tenía que pronunciarse públicamente. ¿Por qué si la consejera tomaba una decisión distinta a la planteada por el partido tenía que ser claro y contundente en decir que no estaba acompañando tal acción?
Por eso nos alegró muchísimo escuchar que existía una convocatoria del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y que ahí su consejo, como ente colegiado, planteó la claridad meridiana que no se había negociado por parte del partido ninguna situación de prelación o de nombramiento del presidente del Tribunal Electoral para este año o para el otro. Eso es un mensaje claro y contundente y los candidatos presidenciables apoyaron esa postura. Por lo tanto, don Raúl, eso es lo que pasa cuando hay personas que negocian bajo, fuera de la estructura del partido. Por lo tanto, esa negociación que se haya hecho, si existió en algún lado, como lo ha afirmado Manuel Zelaya, sencillamente entonces esa cuestión no es vinculante para el partido y mucho menos para los precandidatos. Diputado Mejías, ¿la posición del Partido Nacional? Bueno, nosotros, y el licenciado y pueblo hondureño, hemos sido categóricos en decir que permitirle a Libre aplicar el Plan Venezuela en Honduras, no hay cabida para eso. Eso tenemos que decirlo claro. Y nosotros hemos salido al frente diciendo que es momento de defender la democracia, de garantizar un proceso electoral transparente, confiable y donde se respete la voluntad del ciudadano expresada en las urnas. ¿Qué pasa con este tema? Este es un tema que, si bien es cierto, le permiten los nuevos consejeros a Libre manipular o manejar los procesos electorales, ya sea el interno o el proceso de elecciones generales, nos vamos a ver en el escenario de que se pueda construir lo que decía Méndez, un mecanismo para poder cambiar el resultado electoral y no respetar la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Y eso está a la vista. Miren qué pasó. Fue una gran comisión de representantes del Partido Libre a las elecciones a Venezuela. ¿Qué vinieron diciendo de esas elecciones? Que habían sido las mejores elecciones, las más transparentes, y que reconocían el triunfo del dictador Nicolás Maduro. Eso vinieron diciendo los representantes del Libre que fueron a Venezuela y vinieron proponiendo, haciendo propuestas de cambiar el sistema de votación en Honduras. Hablaron del voto electrónico, recién llegaron de ese viaje. Lo que pasa es que no tuvo eco y empezaron a hablar de lo que era la transmisión de datos para implantar un acta digital en la transmisión de los resultados preliminares. Y esa ha sido la agenda de las últimas semanas. En el decreto que se aprobó para la simplificación de las compras y contrataciones del Consejo Nacional Electoral, intentaron poner un artículo que hablara de la transmisión de datos y de la biometría, que no cabía porque era una reforma electoral que se necesitan 86 votos, pero la trataron de aplicar en una ley que se aprueba con mayoría simple en el Congreso Nacional de la República. Como no pasó, la oposición dijo que no apoyaba, si no quitaban ese artículo, tuvieron que quitarlo. Luego se aprobó, se sometió a discusión el dictamen del presupuesto electoral que solicitó el Consejo Nacional Electoral y trataron ahí también de poner un artículo, el artículo 3, que establecía lo mismo que pretendieron establecer en la ley de simplificación de compras y contrataciones. Luego lo están vendiendo como una gran reforma electoral. Entonces, cuando usted mira que la única agenda de reformas electorales que el Libre ha propuesto tienen que ver con la transmisión de resultados, tiene que parar las antenas. O sea, ellos no están proponiendo reformas electorales para ciudadanización de mesas, para balotaje, para revisar diputados por distritos, para esto. O sea, la única agenda de reformas electorales tiene que ver con la transmisión de resultados. Esa es la realidad. Y por eso es que las bancadas de oposición en el Congreso hemos tenido que hacer el mejor análisis y el mejor compromiso y tener claro cuál es el escenario electoral que podemos vivir si aprobamos esas reformas electorales. ¿Usted votó en EJO 106? Sí, votamos para elegir las nuevas autoridades. ¿Había acuerdo entonces? No, votamos si había acuerdo para elegir las nuevas autoridades, y eso se lo tenemos que decir al pueblo hondureño, y se eligieron las nuevas autoridades, ahí están electas. Están electos los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral, están reelectos los comisionados del Registro Nacional de las Personas y están electos los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ahí están. Se cumplió, se respetó lo que el Libre nominó, quienes quería,
Se respetó quienes quería el Partido Liberal y se respetó quienes quería el Partido Nacional. Ahí están electos. Ahora les corresponde a ellos, como lo establece el artículo 55 de la Constitución de la República, elegir cuál va a ser la forma de gobierno del Consejo Nacional Electoral. Ya las bancadas del Congreso Nacional no podemos vincularnos en eso. Ya lo establece el artículo 55 de la Constitución, Raúl, que son los consejeros en la primera sesión que van a elegir quién va a presidir el primer año, quién va a presidir el segundo año y sucesivamente, y ya establece que tienen que ocupar el cargo los tres de manera individual y que puede repetir uno hasta que los tres hayan cumplido con un año de mandato cada uno. Ya lo establece la Constitución de la República. Lo que pasa que el Libre siempre ha sido así, quiere toda la fuerza, quiere todo como ellos lo quieren imponer. Y la realidad no es así, tienen que respetar la ley, así como lo prometieron en campaña, de que iban a respetar la Constitución, de que iban a respetar la institucionalidad, de que iban a respetar la ley. Hoy no. Hoy es que hay que respetar otras cosas. Es que hoy hay que promover esos acuerdos supuestos para poder elegir a las autoridades o designar cómo va a funcionar la institucionalidad y sobre todo la institucionalidad electoral del país. Creo que ahí las fuerzas de oposición hoy más que nunca tenemos que respaldar la democracia en Honduras. Y respaldar la democracia en Honduras es no permitir que el Libre pueda manipular, que el Libre pueda controlar los procesos electorales, porque ellos saben, y se lo digo al pueblo hondureño, ellos saben, Libre conoce los números. Él es un hombre que vive políticamente 24/7 y conoce los números y sabe que en estos momentos Libre está pasando por una situación compleja, difícil. Los números no lo respaldan. ¿Y por qué están pretendiendo controlar el próximo proceso electoral? La realidad está a la vista. El partido más grande de Honduras, les guste o no, les duela o no les duela, es el Partido Nacional. Es el partido que tiene 142 alcaldías a nivel nacional, que ganamos 44 curules en el Congreso Nacional de la República, que tenemos representación en los 298 municipios del país. Es el partido que está estructurado a nivel nacional. No hay un municipio donde el Partido Nacional no tenga esa organización partidaria que le permita ser el partido más fuerte, más grande y más organizado del país. Hoy, con la incorporación de figuras como Jorge Cálix en el Partido Liberal, de la llegada de Salvador Narrala, las aspiraciones del mismo Luis Zelaya, las aspiraciones de la misma Maribel Espinosa, convierten al Partido Liberal en una oportunidad de oxigenarse y de ser una fuerza importante en este próximo proceso electoral. ¿Quién queda como tercera fuerza política en este momento? Es Libre. A eso le tiene miedo Libre. Y eso es lo que le tienen que decir al pueblo hondureño, que tienen miedo que desde el proceso de las internas y primarias se evidencie que son la tercera fuerza política y que no tienen posibilidades de ganar el próximo proceso electoral. Y por eso le están apostando a manipular y controlar las elecciones internas y primarias y las elecciones generales. Doctor. Bien. Bueno, el Partido Nacional y un ala conservadora del Partido Liberal que han hecho un matrimonio, un maridaje, que el pueblo hondureño lo bautizó como Paulina, Partido Unidad Liberal Nacionalista, y quiero aclarar que es un sector ultraconservador del Partido Liberal. No son todos los liberales. Han estado por muchos años embramados. Tan es así que ellos en el 2013, en el 2017, estuvieron en el Consejo Nacional Electoral, uno manejando las internas del Partido Liberal, esa ala ultraconservadora, y el Partido Nacional manejando las elecciones generales. La primera vez lo manejó las internas Eric Mejía del Partido Liberal, y del Partido Nacional el tristemente célebre Matamoros Batson, creador de la curva de Batson, dicho en Estados Unidos que llegó por fraude Juan Orlando Hernández en 2 elecciones. ¿Y quién manejó pueblo hondureño? ¿Quién dirigió a través del Consejo Nacional Electoral esas elecciones? El Partido Nacional, con el visto bueno
de un ala conservadora del Partido Liberal que provocó mucho daño, a tal grado que el Partido Liberal, los nacionalistas lo convirtieron en la última fuerza política. Ellos hablan de manipular elecciones, claro, porque como ellos tienen esa experiencia de fraudes electorales, de manipular las elecciones, ahora saben cuál es el discurso. Usted escuche en los medios de comunicación el discurso del ala conservadora, golpista del Partido Liberal y el Partido Nacional, es la misma: dejar fuera de la dirección de las elecciones internas o primarias y de las generales a Libertad y Refundación. Quieren volver a hacer lo mismo que hicieron en el pasado. Uno, manejar las internas, ya sea el Partido Liberal, y el Partido Nacional manejar las elecciones generales. Usted, pueblo hondureño que me está escuchando, ¿está de acuerdo que el Partido Nacional maneje las elecciones generales con esos antecedentes fraudulentos que ha hecho? Eso es lo que ellos pretenden. Gracias a Dios, todavía no se ha instalado esa sesión, esa elección en el Consejo Nacional Electoral, donde hay dos mujeres prominentes. Está la abogada Ana Paola Hall, que ya tiene una gran experiencia, está la abogada Cosette López y Marlon Ochoa. Hubo un acuerdo, pero como no están acostumbrados a respetar los acuerdos, y recientemente acabamos de tener un acuerdo entre los diputados del Partido Libre, Liberal y Nacional en cuanto a las reformas electorales. Y ustedes fueron testigos de eso porque fue público, porque los acuerdos políticos de Libertad y Refundación son transparentes, son públicos y sobre todo no hay marmaja, no hay billete. Por eso nos cuesta a nosotros llegar a acuerdos en ese Congreso Nacional por los antecedentes de la repartición de dinero que decía el jefe de bancada del Partido Liberal, que llegaba un carro de Proval a entregar dinero ahí en ese Congreso Nacional. Este Congreso Nacional ha sido diferente. ¿Cuál era el acuerdo que no están cumpliendo? Bueno, ellos exigían la aprobación del presupuesto para las elecciones primarias, 1.492 millones de lempiras. Nosotros a lo que nos oponíamos era a dar un cheque en blanco, que no hubiera una ley especial de compras, que no hubiera compras directas, si ellos aprobaron los presupuestos en noviembre y en diciembre. ¿Y nosotros en qué me lo aprobamos? En septiembre, meses antes. Hasta se le sumó la embajadora de los Estados Unidos presionando para ese presupuesto. Las ONG que usted ya conoce, las mismas que son manejadas desde la embajada americana. Luego llegamos a un acuerdo, ok, vamos a retirar el artículo 3 que estaba en el presupuesto de las elecciones primarias, que es el lector biométrico de huella digital y facial para evitar fraude, para evitar que aspirantes de los tres partidos políticos anden en buses con sus activistas pagados votando de urna en urna, haciendo fraude electoral, que eso es delito electoral. Y hay una fiscalía de delitos electorales que esta vez sí va a funcionar, para que se transmitan los resultados preliminares electorales, no solo de presidente, sino que también de diputados, para evitar que los diputados lleguen ahí con una cobija y una almohada, una cobija al lomo, ahí a dormir al Infop, para evitar que los diputados estén esperando resultados con una candelita a su santo de devoción, que ahí pasan, para evitar que los diputados estén durmiendo como el conejo, con un ojo abierto y con otro cerrado. ¿Quién no se acuerda que muchos aspirantes decían, bueno, yo me acosté y estaba dentro de los elegidos, y cuando me desperté ya estaba afuera? Para eso es el TREP, para dar una tendencia. Pero ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Como ya les aprobamos el presupuesto, y dice el dicho que músico pagado no toca buen son, ya les probamos el billete, o como decían en el tiempo de Maduro, el billuyo, la nona, la papaya. Ahora ellos no quieren cumplir ese acuerdo y ya teníamos sesión el miércoles y fue suspendida porque dijeron que no a las reformas electorales, no quieren huella digital, no quieren lector facial en las elecciones internas, no quieren TREP en las elecciones internas para tener candidatos inflados. Nosotros tuvimos candidatos inflados, candidatos helio. Yo mismo lo denuncié en el Consejo Nacional Electoral y llevé las pruebas de urnas donde solo tenían capacidad de 250 votos y sacaban 850 votos, 1000 votos.
Y eso sucedió en los 3 partidos políticos. Entonces, si vamos a aprobar esa gran cantidad de dinero, es para darle certidumbre al pueblo hondureño de que su voto cuenta, que no van a haber fraudes electorales para que salgan diputados fortalecidos al Congreso Nacional. Por eso es que usted va a ver ahí un montón de diputados que ya tienen 5 periodos, más de 20 años, y la gente se pregunta, bueno, ¿y este cómo llegó si yo no voté por él? Pero no quisieron ellos y no quieren esas reformas electorales. Ahí incumplieron un acuerdo. Y yo le escribí al presidente del Congreso Nacional, yo no creo que ellos vayan a cumplir ese acuerdo, porque para ellos el fraude es tan normal que sería ponerse una soga en el cuello, esa reforma electoral. Asimismo están ahora con excusas infantiles. ¿Hace cuánto tiempo vienen hablando de Venezuela? Desde el 2009 no cambian ese discurso de Venezuela. Cuando venían avionetas, las incineraban y solo quedaba de manera sospechosa la banderita de Venezuela. Vienen creando esa misma narrativa desde el 2009 y por eso dieron golpe de Estado. Ahora vienen hablando de las elecciones de Venezuela. Si esa misma comisión que fue Venezuela ha andado en República Dominicana, en las elecciones de Dominicana, ha andado en las elecciones de Guatemala, ha andado en las elecciones de América Latina. Si el voto electrónico se viene hablando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ningún partido político lo ha querido instalar. Y ahora que es el momento de la verdad, de elegir al presidente del Consejo Nacional Electoral, que ahí está en la Gaceta, en el orden. Usted puede revisar las Gacetas del 2013, del 2017, y usted va a ver los nombres de los concejales. En el 2013 sale ahí Eric Mejía y sale Matamoros Watson. En ese orden que están 1 y 2, uno manejó las primarias y el otro, Watson, manejó las generales. En el 2017, lo mismo, manejó Matamoros Watson las generales. Y ahora, y en el 2021, que a través de una insurrección legislativa, porque no nos querían dar concejales en el Consejo Nacional Electoral, ¿saben quién nos contaba los votos a los de Libertad y Refundación? El Partido Nacional y el Partido Liberal, y nosotros a través de una ventanita viendo cómo liberales y cachurecos nos contaban los votos a libre. Sí, por eso sacábamos 36 diputados, 30 diputados, y ellos con cuchara grande, claro, se inflaban las urnas. Ahora que tenemos y que por una insurrección legislativa logramos tener a la abogada Rixi Moncada, próxima presidenta de Honduras, es que la situación cambió. Pero nos costó una insurrección legislativa y al estar ahí adentro, ella evitó un gran fraude. La presencia de Libertad y Refundación en el Consejo Nacional Electoral es garantía de evitar fraudes electorales como en el 2021. Pero ahora no quieren cumplir acuerdos y el Partido Nacional y el Partido Liberal quieren dejar afuera de dirigir las internas o las elecciones generales, tal cual ha sido la tradición en estos últimos procesos electorales. No es o y. Dejar que Libre no maneje ni internas ni generales. ¿Abogado? Bueno, mire, yo creo que los antecedentes, licenciado Raúl, son bastante graves, ¿no? Solo veamos el Congreso de la República. El Congreso de la República no es cuestión de números. El Congreso de la República es cuestión a patadas. El Congreso de la República no es una cuestión que se decide en momentos cruciales por una votación de mayoría o mayoría calificada. Se han tomado decisiones con números ínfimos, han tomado decisiones incluso la Comisión Permanente, ha tomado decisiones grupos fuera del Congreso de la República. Por ejemplo, la intervención de la presidenta en la elección de la Junta Directiva, la presión que se ejerció desde otro poder del Estado. Ahí no existe independencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de que se imponen las cosas a la fuerza mediante el control institucional y que se utiliza toda la institucionalidad para poder asfixiar incluso a otro poder del Estado, ¿qué le indica a usted, don Raúl,
que el Consejo Nacional Electoral no está exento de ese tipo de manipulación y de ese tipo de control estatal. Por lo tanto, la presidencia del Consejo Nacional Electoral en el año de las elecciones es altamente peligroso que esté en manos de el partido de gobierno en este momento, por esos antecedentes que existen, por imponerse a la fuerza, por no respetar la ley, por no respetar la Constitución. Cuando yo he mencionado en otros momentos de que no solo estamos hablando de un gobierno del nepotismo, es decir, aquí, mire, aquí no solo es la familia presidencial en el nepotismo, son diputados, son ministros con sus familias completas manejando otros sectores, son anillos de poder que al final forman una cadena que oprimen al pueblo hondureño. Es que estamos hablando del depotismo, que el depotismo es no respetar la Constitución, no respetar la ley, imponerse a patadas en un lugar. Por lo tanto, si ese tipo de comportamiento se da, y el totalitarismo es la expresión clara de eso, cuando existe, por ejemplo, y aquí hay responsabilidad de todos los partidos en el Congreso de la República, al nombrar una Corte Suprema de Justicia con los intereses mezquinos y no por capacidad en la Corte Suprema de Justicia, al nombrar un fiscal general de forma irregular también, mire, es un descaro completo, por ejemplo, al eliminar la extradición, con todos estos elementos, decir que la CICI es importante, si ni siquiera se respeta el sistema de gobierno interno, si ni siquiera se hacen las cosas bien, para que transparentemos, para que hagamos del sistema de justicia un sistema que verdaderamente sea saludable para la democracia. ¿Qué le indica a usted? Que el Consejo Nacional Electoral va a ser controlado plenamente en el próximo proceso electoral si no se hace un proceso de elección adecuado para que Libre no controle. El partido de gobierno, no me gusta decir Libre porque no es todo el partido, no es la militancia, ni siquiera sus dirigentes intermedios, sino que son estos grupos que controlan el partido. Por lo tanto, ese peligro que es inminente y que está ahí latente, mire, aquí se hablan de acuerdos, don Raúl. ¿Quiénes hicieron esos acuerdos? ¿Quiénes hicieron? Para empezar, el Partido Liberal ayer, en forma unánime, dijo que no existía ningún acuerdo con el partido. ¿Quiénes hicieron esos acuerdos? ¿Cuáles son las personas que hicieron esos acuerdos? Y si son personas, no son la institucionalidad del Partido Liberal, por lo menos. Entonces, por lo tanto, esas personas que negociaron o que creen que tienen el control del partido y que pueden darse el lujo de negociar por el partido, eso es deplorable completamente. Por lo tanto, el llamado, así como ya lo ha dicho una concejal, que va a ser público su voto, que va a ser pública su posición, es lo mismo que nosotros estaríamos pidiendo dentro del Partido Liberal para que la consejera Ana Paola Hall diga públicamente su posición, para que exprese públicamente cuál va a ser su posicionamiento. Aquí no estamos hablando de subterfugios, aquí no estamos hablando de lateralidades, aquí no estamos hablando de complementariedades, estamos hablando de la esencia del control del Consejo Nacional Electoral, porque sencillamente, así como un Congreso altamente ineficiente como tenemos en este momento, donde no se convoca, donde no hay una agenda clara y donde se sigue manipulando en el Congreso de la República, usted lo que va a tener entonces es clarito en un Consejo Nacional Electoral, un presidente que no convoca, un presidente que va a diluir las cosas, un presidente que es capaz de hacer que el sistema se caiga 1000 veces como ya se hizo en otro momento. Esas cuestiones son las que tenemos que evitar. Eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando completamente la transparencia, nos estamos jugando completamente nosotros el proceso electoral en el próximo periodo. Y aquí hay un elemento muy importante, por lo menos y aquí voy a decir, Wilfredo Méndez plantea este asunto que comparte plenamente con el Partido Liberal. Y aquí no me pueden a mí decir que soy la derecha rancia o cualquier cuestión que se pueda mencionar por mi posicionamiento histórico. ¿Es usted miembro de esa ultraderecha? No, señor, no. Es toda mi vida en la lucha por los principios humanitarios, humanistas. No se me puede vincular a una visión de esa naturaleza. Para mí, los principios fundamentales de democracia, derechos humanos, libertades, que lógicamente son principios liberales también, los que abrazo. Por lo tanto, quienes se alejen de eso, por más que se alejen, pues podrán seguir siendo mis amigos y mis compañeros, pero no compartimos un proyecto ideario político. Por lo tanto, don Raúl, lo que le quiero yo llamar la atención en este punto es lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder si al final saliera electo el concejal de Libre para que presida el año de las elecciones? Que la oposición política tenemos que hacer un replanteamiento total del accionar nuestro en este momento
porque nos estaremos enfrentando a uno de los momentos más oscuros de la historia política de nuestro país. Por lo tanto, el llamado es, tanto para que a nivel institucional como a nivel de la concejal, que tiene esa gran responsabilidad histórica en este momento, de que independientemente de quien haya hecho ese acuerdo, lo que tiene que respetarse son las directrices del partido, las directrices de la colectividad en el marco de la toma de decisiones, para que ese sea el marco orientador y no los intereses mezquinos de algunos. Entonces ahí nos estamos jugando ese gran punto, don Raúl. Si llegara a pasar lo que le menciono, la oposición política tendrá que tener un posicionamiento completamente distinto de lo que hemos hecho hasta ahora, porque estaremos enfrentándonos a una situación de imposición y de totalitarismo. Diputado Mejía. Bueno, primero, cuando escuchamos al compañero Marco Eliud hablar de la historia, cómo se han manejado las presidencias del Tribunal Supremo Electoral anteriormente y recaer en la actualidad, no vemos un partido con coherencia, Marco Eliud, que prometió que quería hacer las cosas diferentes y manejar la institucionalidad de forma diferente. ¿No han sido coherentes estos No he sido incoherentes totalmente. ¿Es que ahora quiere que le demos la presidencia No, del Consejo Nacional Electoral? Es porque no está respetando la institucionalidad. Ustedes prometieron, o sea, quienes dieron ese discurso al pueblo hondureño, Marco Eliud, fueron ustedes. O sea, ustedes le prometieron el respeto a la institucionalidad. Entonces yo le quiero leer al pueblo hondureño. Yo le quiero. Del Consejo Nacional, ¿sabe cómo permítame hablar. Permítame hablar. Nunca, Permítame hablar. Mire lo que dice el artículo 55 de la Constitución de la República, pueblo hondureño. Dice, los miembros propietarios del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral elegirán en su primera sesión al presidente y el orden de rotación de la presidencia, la cual se ejercerá por un periodo de 1 año. Ningún miembro propietario, dice, repetirá en la presidencia hasta que los demás la hubiesen ejercido. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no podrán realizar o participar de manera directa o indirecta en ninguna actividad partidaria, ni desempeñar ningún cargo remunerado, excepto la docencia y la ciencia médica. ¿Por qué no pueden respetar esto, doctor? Claro que lo estamos respetando. ¿Por qué no lo pueden respetar? ¿Por qué quieren exigir que a fuerza les den 1 año de presidencia a libre para manejar, ya sea elecciones internas o general o las elecciones generales? O sea, respeten esto, denle la independencia a los consejeros y a los magistrados y a los comisionados, tal como lo establece ya la ley, tal como está aprobada la ley. En ese sentido, eso es lo que estamos pidiendo nosotros. El llamado lo pueden hacer ustedes a la conciencia y es normal, como lo estamos haciendo nosotros, Partido Liberal, Partido Nacional, ha hecho un llamado a la conciencia de las nuevas autoridades electorales de que no es sano, de que no es conveniente que se le dé la presidencia al representante del partido de gobierno por razones obvias y las hemos mencionado aquí. Cuando tú dices, es que esto repiten y repiten lo de Venezuela, pero quienes vinieron a dar una conferencia de prensa fueron ellos. No es los partidos de oposición que dieron una conferencia de prensa después del viaje de Venezuela, Marco Eliud. Fueron tus compañeros que regresaron de allá y dieron hasta una conferencia de prensa planteando lo que había pasado en Venezuela y lo que Honduras debía copiar de ese modelo electoral. Ellos fueron los que dieron esa conferencia de prensa, no fueron las bancadas de oposición, fueron los mismos compañeros suyos que fueron allá y vinieron aquí a dar hasta una conferencia de prensa dando esos logros importantísimos. Entonces, cuando tú miras esa realidad de cuál es el plan del partido de gobierno, y cuando uno lee un poco de cómo funcionan estos gobiernos de izquierda, cómo funcionan estos gobiernos con el tema electoral, te das cuenta de que buscan perpetuarse en el poder, ya sea por la vía de la fuerza o ya sea por la vía del fraude. Y eso está clarísimo. Lo que pasó el 28 de julio en Venezuela es un hecho claro, aunque no les guste que lo recalquemos y que se lo pongamos de ejemplo al pueblo hondureño, pero es que es la realidad. Ahí está. Dato mató voto en Venezuela.
Dato mató voto en Venezuela. Es lo que dice Esa es la realidad. Amiga María No, Corina Machado, porque es la realidad. No, lo dice todo el mundo. Léelo. Todos los gobiernos, congresos de diferentes países del mundo establecen que lo que pasó en Venezuela es que ganó Edmundo González y que el tirano de Maduro no le quiere dar el poder y que no presentó nunca las actas, no quiso validarlo el resultado y vinieron ustedes aquí a dar una conferencia de prensa, digo ustedes, los de su partido, a dar una conferencia de prensa dando los logros de ese gran proceso electoral, diciendo que era un proceso transparente y que había que copiar el modelo del acta digital y que había que copiar el modelo del voto electrónico. Entonces, cuando ustedes vienen con ese discurso aquí, vienen con un plan, Marcos Líos, vienen con un plan programado de cómo querer ganar las elecciones. Y eso es lo que la oposición política tiene el deber patriótico de garantizar elecciones transparentes, democráticas. El hecho de que ustedes no controlen las elecciones no quiere decir que no van a ser transparentes. Si tú ya lo dijiste, sin ser presidente, sin tener la presidencia, ustedes ganaron las elecciones y se respetó el resultado. Y se dio el resultado y ahí está doña Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República. Entonces aquí lo que estamos tratando nosotros, después de esos discursos, después de esa situación, después de todas las acciones antidemocráticas que se han dado por parte de este gobierno, lo mínimo que podemos garantizar o exigir la oposición política es que tengamos un proceso electoral transparente, confiable y sobre todo lo más importante, que se respete la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas. Me mandó pone eso que me mandó el doctor Marco Elío Girón. Ahí está, ¿qué es eso? Cuente. Mire, este es el día de la elección donde se llegaron los acuerdos. Para usted que está viendo en la pantalla, el color verde son los que votamos a favor de elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, del fiscal general y también ahí del segundo periodo de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Había un ambiente de armonía. Miren ahí en esa lámina que está en la pantalla que diputados votaron, se abstuvieron, y otros que están en negrito, que son los diputados calixtos. Ahí Calix, que ha lanzado un Twitter reclamándole a una dama respetable, abogada, con experiencia como Ana Paola Hall, dándole órdenes de que no vote por Libertad y Refundación, cuando él mismo no votó por la abogada Ana Paola Hall. Ahí lo ve usted en amarillo. En amarillo, ahí dice Jorge Calix, no votó y ahora se siente con derecho de exigirle a la concejal Ana Paola Hall que vote por la presidencia por el Partido Nacional para que el Partido Nacional vuelva a manejar las elecciones generales. Ese discurso no concuerda con los hechos. Ahí están los hechos en esa sesión del Congreso Nacional, por eso hay que recordarla, que fue en marzo de este año del 2024. ¿Cómo es posible que esté reclamando Jorge Calix a la abogada Ana Paola Hall? A la abogada Ana Paola Hall, que es una mujer íntegra y demostró su integridad en la elección de 2021, que no se acomodó al Partido Nacional como pretenden ahora. Están presionando a la concejal abogada Ana Paola Hall que haga mancuerna con el Partido Nacional, un sector golpista del Partido Liberal. Y eso estoy seguro que es una mujer de temple y no va a ceder a esas presiones que está ejerciendo el Partido Nacional y ese sector conservador del Partido Liberal. Miren, han venido hablando de ese tema de Venezuela. Si es que cada vez que hacen un viaje, las comisiones vienen a dar un informe de lo que ocurrió. ¿Cuál es el problema de Venezuela? Si Juan Orlando Hernández no se reunía con Nicolás Maduro y Daniel Ortega en Nicaragua. Si ahí están las fotografías, búsquela usted ahí en las redes sociales, en internet, ponga ahí Nicolás Maduro, Juan Orlando Hernández y Daniel Ortega, los que él ahora critica el Partido Nacional, pero que antes aplaudían. Claro, como era el máximo líder, y sigue siendo el máximo líder Juan Orlando Hernández, porque desde allá está dirigiendo una campaña política aquí en Honduras. ¿Cómo lo hace? No lo sé.
¿Cómo permiten que desde una cárcel de los Estados Unidos un convicto sentenciado por narcotráfico, condenado por narcotráfico, esté dirigiendo una campaña política desde una cárcel aquí al Partido Nacional en Honduras? No sé cómo los norteamericanos están permitiendo eso. Eso es la doble moral que existe desde esa embajada norteamericana y que siguen las presiones. Ellos quieren unirse nuevamente y, ojo, liberales de base, pónganle ojo y presionen a sus dirigentes que no le den la presidencia del Consejo Nacional Electoral para que el Partido Nacional maneje las elecciones generales, porque eso es lo que pretende el Partido Nacional para manipular las elecciones, para volver a hacer fraude, para que no gane el que saque más votos. Libre está fortalecido. Si Libre en este momento sigue liderando las encuestas, y lo vamos a demostrar este 14 de septiembre, el sábado, estamos convocados frente al Estadio Nacional. Ahí va a ver usted una gran marea roja desde el Estadio Xelatuclés en dirección a lo que es el Boulevard Suyapa. Ahí estará nuestra presidenta Iris Xiomara Castro, estará el coordinador general Manuel Zelaya Rosales, estará la próxima presidenta de Honduras, la abogada Rixi Moncada, y una gran marea roja, y ahí les vamos a callar la boca, así como les callamos la boca cuando sometimos la Sisi al Congreso Nacional y Libertad y Refundación votó a favor de la Sisi. Muchos liberales nos acompañaron, otras bancadas también, y solo nos hicieron falta 4 votos, que no lo quiso dar el Partido Nacional porque le tienen terror a la Sisi, porque están coludidos con la corrupción. Ahora, véale usted cómo manejan ese sector el mismo discurso. Ayer en una conferencia de prensa, que el partido quiere manejar el Partido Nacional las elecciones generales. Usted, pueblo hondureño, está de acuerdo con los antecedentes del Partido Nacional. Olvídese de Venezuela. Si Venezuela está lejos, ojalá que ustedes se olvidaran de Venezuela. Olvídese de Venezuela. Y que no quisieran hacer lo mismo. Olvídese de Venezuela, va para todos. Pensemos en Honduras. Y piense usted si es conveniente que el Partido Nacional maneje nuevamente como el 2013, como el 2017, las elecciones generales, para que vuelvan a aplicar la curva de Watson, para que vuelvan a aplicarnos los votos rurales. Si es que no les gusta que hablen del pasado, pero ese es un pasado reciente, calientito, que hubo en el 2017, protestas a nivel nacional, paralizado el país por mucho tiempo. La alianza encabezada por Libertad y Refundación ganó las elecciones en el 2017 y otros fueron los que gobernaron y mal gobernaron. Eso es lo que quieren que se repita en la historia. Y pueblo que olvida su historia está condenado a repetirlo. Por eso es que nosotros estamos insistiendo en que se cumplan los acuerdos plasmados en marzo del 2024 para que en este momento las elecciones internas sean manejadas de acuerdo a como está en la Gaceta. Ahí está en la Gaceta, está número 1, Ana Paola Ojol, que maneje el Consejo, dirige el Consejo Nacional Electoral desde septiembre del 2024 a septiembre de 2025. Manejaría ella o dirigiría lo que son las elecciones primarias. Y Marlon Ochoa de septiembre del 2025 al 2026 y que administre lo que es las elecciones generales, así como ha sido tradicionalmente, así como está en la Gaceta. Número 1, Ana Paola Ojol. Número 2, Marlon Ochoa. Número 3, Cosette López. Por eso se puso así en la Gaceta, pero ahora ellos están fingiendo demencia, como decimos los médicos. Y como le dijo el coordinador general, no tienen palabra. Y el pueblo los está observando que no tienen palabra, así como solo quisieron aprobar el dinero de las elecciones primarias, pero ahora no quieren lector de huellas porque quieren candidatos inflados en las elecciones internas, no quieren el TREP porque no quieren que esté un mes, se tarda el Consejo Nacional Electoral para dar los datos oficiales de presidente, de diputados y de alcaldes, cuando en otros países en el mismo día dan los resultados. Estados Unidos, que son
millones de personas lo dan en el mismo día. Aquí tenemos los hondureños que estar comiéndonos las uñas esperando los resultados de las elecciones primarias cuando el censo electoral no llega ni a 6 millones de personas. Creo que es el momento de cambiar esto. Libertad y Refundación ha demostrado que está sentado bajo las bases de la moral, así como en el 2021 que entró como concejal la abogada Rixi Moncada, y que cuando entró no lo querían entrar, había unos pistoleros ahí del Partido Nacional que no querían que permitiera la entrada para supervisar el conteo de las urnas, y ella muy valientemente, con los ovarios bien puestos de la abogada Rixi Moncada, entró a ejercer su papel y lo hizo muy bien. Esa es una demostración de que Libertad y Refundación tiene preceptos altamente democráticos, diferente al Partido Nacional, que lo precede la historia durante esos 100 años de golpes de Estado, de fraudes electorales, de totalitarismo y de narco-régimen. Ese es el Partido Nacional, y hacemos un llamado al Partido Liberal: rompan ese matrimonio con el Partido Nacional que les ha hecho tanto daño. Rompan eso que el pueblo llamó Paulina, Partido Unidad Liberal Nacionalista. Ya esos que están embramados con el Partido Nacional, que son pocos, liberales, golpistas, conservadores, no representan el liberalismo. Que se vayan a quitar esa brama con otro partido político, pero que no sigan haciendo esa comparsa con el Partido Nacional. ¿Quedan con libre? Que queden, así como el artículo 55, con la ley, que hagan esa primera sesión, que elijan de acuerdo a como está en la Gaceta, Ana Paola Hall el primer año, el segundo año Marlon Ochoa, y el tercer año la reconocida abogada, muy respetada, la abogada Cosette López. Eso es lo que debe de hacer por el bien de Honduras, por el bien de la democracia y por el bien de la transparencia. Eso es lo que se debe hacer. El Partido Nacional perdió el derecho de dirigir elecciones en nuestro país, pero están seduciendo solo en la boca nuevamente del libre a los perdimos el liberales. derecho, porque en la boca del pueblo no. Están seduciendo otra vez, hablándoles en el oído a los liberales conservadores, y esto les están sirviendo de caja de resonancia. Escuche las declaraciones de Toño Rivera, igualitos a las de Jorge Cali, lo mismo, como que se pusieron de acuerdo en un cuarto oscuro, en una de esas reuniones, en esas misas negras, y hablan y tienen el mismo discurso, lamentablemente, pero el pueblo no es tonto. Tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto y está viendo lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral, y estoy seguro que no están de acuerdo el pueblo hondureño que el Partido Nacional dirija las elecciones generales. Antes de la pausa voy a leer rápidamente, no puedo leer todos los comentarios, voy a leer algunos. Para empezar, me dice el abogado Antonio Rosa, desde Gracias: te apuesto un almuerzo con todos los Mickey en Jaimes Bar, que tu invitado de libre termina con Jorge Calix. Toño Morro, saludos a Toño Morro, no lo conozco, pero no, estamos bien donde estamos, aquí nos quedamos. Va a perder el almuerzo. Carlos Chactur, buenos días. Un saludo a los panelistas. Me parece correcto que no sea el representante del partido de gobierno el que preside el Consejo Nacional Electoral. ¿Para qué ensuciar desde antes el proceso electoral metiendo elementos de duda y desconfianza? El problema es que Libre ha perdido la confianza en la mayor parte del pueblo hondureño. Dígale al doctor Eliú que no mienta, que el Partido Nacional coordinará las internas y el Partido Liberal las generales. Así será. Saludos al abogado Chactur, es que está resentido el abogado Chactur. Le dije, abogado, que era el Libre, un café. ¿Era el Libre? Sí, fue precandidato, pero está resentido. Él me explicó las razones, ¿verdad? Pero platiquemos. No le dieron lo que usted le dieron. ¿Ah? No, ¿y qué me dieron a mí? Puesto en el gobierno. Me dieron lo mismo que le dieron a usted, una diputación en el Congreso Nacional, y eso me lo dio el pueblo hondureño. Y lo tengo bien ganado. Puesto en el gobierno, doctor. Bueno, buenos días. Bueno, pero tiene derecho, porque usted también en el gobierno anterior la tocaba. Así que... ¿Con quién? ¿Y no tenía puestos también, pues? ¿Cuáles? Con gente. Estuve en Banadesa. ¿Cuáles? ¿Estuve en Banadesa o no estuve en Banadesa? Pero no siendo diputado. Bueno, pero la sobó, como dicen. No, pero vos sos diputado y tenés todo el familión. Sobó, ahí en Banadesa. Todo el familión tiene.
¿Siempre le está yendo que tiene todo el familión? No, en lo absoluto. No, pues no resuelve nada este lío. Yo le dije algo y nada me resolvió. No lo resolvió. Tuve que hablar yo porque este lío no resuelve nada. Buenos días, todo es show. Sí negoció Tito, según Jorge Zelaya y Jorge Calix. Solución, convocar a sesión del Consejo Nacional Electoral y ahí votar y elegir. Pues entre las abogadas ya pueden elegir 2-1, dice don Roberto Ramón Castillo. Aquí también el abogado Alex Navas. Raúl, buenos días. El programa es sobre elecciones en Venezuela o en Honduras. El juicio de Nueva York dice que el Partido Nacional ganó con fraude en el 2017. Ahora son mansas palomas, transparentes y pueden manejar los procesos electorales al estilo Baxon. Ahora son monjes. Adonai Castro, dice Adonai, Raúl, la oposición alega concentración de poder. Si Marlon preside el Consejo Nacional Electoral, ¿qué pasó en las elecciones pasadas? Todas las elecciones generales fueron presididas por magistrados del Partido Nacional. Quien las usa las imagina. Partido Nacional no tiene la moral ni son ejemplo de democracia, dice Adonai Castro. En el 2013, presidente del Consejo Nacional Electoral General es Partido Nacional. En el 2017, Partido Nacional. En el 2021, Partido Nacional. No se dan cuenta que perdieron. Y don Eduardo me dice, cada vez que el doctor y honorable diputado Marco Eliú Girón defiende y habla bien de Ana Paola Hall, pierde la confianza de los liberales, que por favor no hable de bien de ella, que lo que hace es poner en duda a Ana Paola Hall. No, yo hablo bien también de la abogada Cosette López, porque no dice usted que ha hablado muy bien de la abogada Cosette López, distinguida abogada del Partido Nacional, que fue precandidata a diputado por el Partido Nacional. Ahí tuve el honor de conocerla. Creo que estuvo en la alcaldía también cuando estaba Narri Asfura de alcalde y que la querían inhabilitar. Era la secretaria general. Era la secretaria general, que la querían inhabilitar porque la ley dice que un funcionario público no puede aspirar, pero como las alcaldías son autónomas, ella pudo participar, si es que no hay ningún problema. Son honorables, las dos son honorables damas, así como Marlon Ochoa también, que le tienen miedo a Marlon Ochoa, eso es todo. Así como le tenían miedo a Rixi, ahora le tienen miedo a Marlon Ochoa. Una pausa y continuamos. Para el país, lo mejor y para la democracia hondureña es que el año de las elecciones, quien presida el Consejo Nacional Electoral sea la representante del Partido Liberal, la consejera Ana Paola Hall. Porque estamos nosotros en una disyuntiva en este momento, donde necesitamos que realmente existan personas comprometidas con los principios elementales de la democracia, pero que además respete lo elemental de la democracia también, que no es que el poder se impone a la fuerza como les da la gana, que eso es lo que entienden la mayoría de los políticos en el país, el poder en sí y no la democracia como tal. Por lo tanto, la consejera Ana Paola tiene ese gran desafío y yo le decía, don Raúl, a usted, si pasara lo contrario, la oposición política tendrá que hacerse un replanteamiento, pero radical, en razón de su participación política en el próximo año. Y lo que yo le diría más bien, que si esa situación se llegara a dar, lo que van a hacer es unificar más a la oposición política, porque de lo contrario, enfrentar una situación de esta naturaleza no va a ser nada fácil. Por ejemplo, mire, a mí me sorprende los ataques contra nuestro candidato Jorge Calix en este momento por parte del gobierno. Imagínese usted que estamos en una elección primaria, en una elección interna, donde nuestros contrincantes son nuestros propios compañeros dentro del partido, pero no vienen los ataques de ahí, sino que vienen de parte del gobierno contra nuestro candidato. ¿Pero por qué? Porque él sencillamente tiene información clave. Cuando él dijo, no soy yo el que tienen grabado un video donde le están recibiendo dinero a los narcotraficantes, y después sale el video, y Jorge lo dice claramente en conferencia de prensa en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, con contundencia. Se recibió dinero, ahí está el video, es claro, donde la mitad iba para el comandante, y si la mitad iba para el comandante significa que también patrocinó la campaña electoral dentro del partido. Por lo tanto, hay una corresponsabilidad. Salen después y me llaman, y mire, don Raúl, me llaman a mí y me dicen, y aquí están estas mantas colgadas en tales lados, las vamos a bajar. ¿Sabe cuál fue mi consejo, don Raúl? Ahí déjenlas. No las bajen, ahí déjenlas. Ya van a ver que más bien nuestro candidato va a subir más puntos
va a subir más puntos. Cometen tantas torpezas de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque ponen a nuestro candidato y a líderes del Partido Liberal como corresponsables de una situación en la cual ellos mismos se hundieron por estar recibiendo dinero del narcotráfico. Entonces, ¿qué significa? Nuestro candidato se cohesiona más bien, más fuerte, porque el liberalismo, lógicamente, no le gusta que le ataquen a sus líderes. Vamos a una elección interna, es el liberalismo y los simpatizantes del liberalismo que van a decidir quién sea el candidato. Y el hecho de que ya sepan que Jorge tiene una amplia ventaja frente a los demás candidatos y que solo estamos esperando que llegue marzo para que nuestro candidato ya sea, nuestro precandidato ya sea el candidato de las elecciones generales, a partir de ahí entonces sí nos vamos a encontrar con esa postura del gobierno en este momento. Pero eso le indica a usted el miedo que le tienen a nuestro candidato, la claridad en la cual nosotros hemos estado conduciendo este proyecto político, donde tenemos todo el país ya organizado, donde tenemos departamentos, donde incluso ya están todas las planillas, donde todo el proceso nosotros lo tenemos ya organizado. ¿Por qué? Porque hay una capacidad interna de organización, de estructura, de visión, de estrategia político-electoral. Por lo tanto, y además, don Raúl, lo que uno se alegra muchísimo también es de los equipos que lo rodean. No solo es el talento de Jorge como candidato presidencial, la visión que tiene, la claridad de los problemas y la forma en cómo hay que resolverlos y en los tiempos, son los equipos que lo acompañamos. Somos personas con talento, somos personas honradas, somos personas que hemos hecho de este país nuestra integridad y nuestra consolidación como liderazgos sociales y ahora políticos. Por lo tanto, esos equipos de gobierno lo hacen más fuerte. Lógicamente, aquellos que no pueden, mediante el criterio firme, sustentado, poder enfrentar o confrontar esta real situación, pues entonces vienen con un nivel de ataque. Nosotros estamos claros, mire, primera cuestión, no se trata de atacar a ninguno de nuestros candidatos a lo interno del partido, porque después de marzo tenemos que estar juntos plenamente, para después buscar una alianza política que pueda enfrentar por cualquier cuestión las elecciones de noviembre del otro año. Pero el elemento fundamental y claro, que nosotros estamos en este sentido con la mente puesta en este momento, en estos días, es que el Consejo Nacional Electoral es vital. Muchos dicen, de nada me sirve hacer una gran campaña si al final en el Consejo Nacional Electoral van a manipular las cosas, y al final en el Consejo Nacional Electoral van a cambiar los resultados. Tal como se mencionó aquí, ya todos sabemos cómo se ha manipulado el sistema informático en el Consejo Nacional Electoral, donde su presidencia en ese momento es fundamental por el tipo de acciones que pueda desarrollar. Por lo tanto, creo que la posición tanto de partido como la posición de nuestro liderazgo al frente con Jorge Calix, hemos tenido la clara posición de que mantenemos esta iniciativa, que es la concejal liberal quien debe de conducir las elecciones generales las elecciones generales del otro año. Elder. Bueno, licenciado Raúl, mire, Libre es experto en generar crisis, eso tenemos claro, el pueblo hondureño, que ese expertise no se le puede quitar a Libre, son buenísimos para generar crisis. Y están aprovechando este tema para generar una crisis, la cual ellos ya conocen cuál es el procedimiento, cómo se deben elegir las presidencias de los órganos electorales, ya están establecidos. Ya cuando se hizo la elección de estas nuevas autoridades electorales, quedó plasmado quiénes eran los que iban a ir en orden de precedencia. La única que se aprobó, y se aprobó ahí en el Pleno, fue la de la Unidad de Política Limpia, si no más me equivoco, fue la única que quedó ya establecido el orden de precedencia, quién iba a asumir la presidencia el primer año, segundo año, tercer año y así consecutivamente, y después las rotaciones. Entonces, las demás ya lo leímos aquí, ya establecimos que es a través del artículo 55 de la Constitución de la República, que ya da el mandato cómo es que se va a elegir la presidencia y cuál va a ser el mecanismo de rotación de las mismas. Entonces, ¿por qué Libre está generando un discurso conveniente? Porque realmente se siente presionado, vuelvo a decirlo, para poder manipular el próximo proceso electoral y quieren tener la garantía de dirigir estos procesos electorales, ya sea el interno, primario o las generales. Y miren el discurso confrontativo de Libre e incoherente. Miren que dicen que hay que respetar el orden en el que fueron electos las nuevas autoridades de las instituciones electorales.
que fueron tal como aparecen en la Gaceta y que por eso se debe de respetar el orden de cómo fueron electos en la Gaceta. Ese no es una razón legal para decir que así se tiene que establecer la elección. Es lo que dice el artículo 55 de la Constitución de la República, quien establece cómo es el orden de elección y cuál es el orden de rotación. No es cómo aparece la forma de elección, ni a quién apuntaron primero, ni a quién apuntaron segundo, ni a quién se apuntó tercero. No es ese el mecanismo de elección de la presidencia. Ya lo establece, que es en una primera sesión de pleno, donde los 3 consejeros se tienen que poner de acuerdo, presentar la moción, y el que tenga la mayoría 2 votos, esa es la moción que va a quedar aprobada, y de esa forma inicia el proceso de la primera presidencia del Consejo Nacional Electoral, y de la misma manera en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero quiero caer en esta realidad. Miren que hoy exigen que se respete un orden de elección. Cuando la Sala Constitucional le tocaba y le correspondía al magistrado del Partido Nacional asumir la presidencia de la Sala Constitucional, ahí sí no se permitió el orden de elección, no se permitió el orden de rotación, tal como lo establece el reglamento de la Sala Constitucional. Entonces, Libre quiere manejar los hilos a su conveniencia, esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos estas acciones, estos escenarios planteados por Libre, realmente tenemos como oposición política ponernos del lado de la democracia. No es que estamos del lado del Partido Liberal o el Partido Liberal del lado del Partido Nacional, no, es del lado de la democracia. Porque hoy la oposición política y el Partido Nacional es parte de esa oposición política. Y les guste o no a muchos, y nos critiquen con razón o sin razón muchas veces, esta es la trinchera que nos dio el pueblo hondureño. Y tenemos que asumirla con responsabilidad. Tenemos que hacer esa defensa de nuestra democracia, porque ese es el papel que el pueblo hondureño nos mandó a hacer a la oposición política. La oposición política en todo país es el balance de la democracia. Es necesaria, porque si no, no hay balance, no hay equilibrio, no se respeta, no se cuida, no se exige, no se señala lo que está haciendo mal el gobierno, no se dice lo que el gobierno pretende cuando no hay oposición política. Entonces, yo sé que no les gusta a los oficialistas esto, sé que a los del gobierno les duele que les digan las verdades, y sé que también están preocupados por los números, porque no tienen el acompañamiento del pueblo hondureño, porque no han sido capaces de poder cumplir todas las promesas de campaña, porque no le han dado a Honduras el mejor escenario internacional. Fueron tan abusivos en el tema de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. O sea, realmente todas estas acciones que el Libre ha hecho en dañar la imagen del país, en poner a Honduras en una situación compleja con su mayor socio, y donde vemos estas acciones de querer imponer a la fuerza al presidente del Consejo Nacional Electoral, realmente hoy más que nunca la oposición política tiene que estar del lado del pueblo hondureño. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso es lo que pretendemos hacer, y esperamos que los representantes de los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral entiendan esto, que más allá de nacionalistas, liberales y libres, se trata de Honduras, se trata de garantizar elecciones transparentes, confiables y donde se respete la voluntad del pueblo hondureño. Y hablar una cosa, licenciado Raúl, mire, las reformas electorales se deben de construir con una antelación. Hablar de reformas electorales no es hablar de cualquier cosa, no es de querer inventar el agua caliente de un día para otro, es construir mecanismos. Yo he tenido la oportunidad de ir de observador electoral a varios países y he visto cómo algunos países, ejemplo Paraguay, cómo han construido sus propios mecanismos de transmisión de datos, sus propios mecanismos de votación, pero es un tema de un proceso de años. No es que van a venir en 2 semanas y van a querer cambiar las reglas del juego y van a querer combatir lo que ya está establecido para beneficio propio como partido de gobierno. Creo que en esta vez Libre tiene que entender que la democracia debe prevalecer y la democracia la deben de respetar tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Congreso Nacional de la República, porque la democracia se gana con votos.
confrontativos e incoherentes y abusivos los de Libre, le acaba de decir el diputado. Mire, con las aseveraciones o con lo explicado por los compañeros, quiero decir en primer lugar que el gobierno no está atacando a ningún candidato, todo lo contrario. Por ejemplo, mencionó Will Méndez a Jorge Cálix. Jorge Cálix es el que ataca todos los días al comandante Manuel Zelaya Rosales. No hay día que no lo ataque. No pareciera que fuera algo político, sino que pareciera que fuera algo personal, ya en contra de Manuel Zelaya Rosales. Yo acompañé a Cálix para presidente del Congreso Nacional. No se pudo, pero yo no quedé con ese resentimiento que tiene Jorge Cálix porque no pudo llegar a la presidencia del Congreso Nacional. Era de darle vuelta a la página. Yo por eso no me iba a ir a otro partido político. Nunca me había arrepentido yo de haberle dado el voto a Jorge Cálix hasta que se cambió de partido. Ahí sí me arrepentí de haberle dado el voto para presidencia del Congreso Nacional a Jorge Cálix porque nos traicionó al irse a otro partido político por no arreglar las cosas en casa. Pero bueno, eso la historia lo va a juzgar. Y, ojo, tenemos encuestas del Partido Liberal, de todos los partidos políticos, y en el Partido Liberal quien está encabezando las encuestas es el ingeniero Salvador Narrala. Ojo, Salvita, porque te la pueden aplicar. Yo sé que tenés temor, porque quien se fue allá es experto en inflar urnas, es experto en adulterar actas. Allá te lo mandamos. Allá verás, Salvador Narrala, cómo vas a hacer para controlar esa situación. Pero más bien, las reformas electorales te benefician, Salvador Narrala. Y no es cierto lo que dice Eder Mejía, que es a matacaballo. Si tenemos más de 2 años de estar socializando las reformas electorales, hay una comisión electoral en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que no ha habido voluntad política porque quieren seguir con la ley actual que permite el manoseo de urnas, la inflación de urnas y que salgan candidatos inflados o, como lo bautizó el pueblo hondureño, candidatos helio. Y habla de crisis, de que el Partido Liberal, Libertad y Refundación crea crisis. Si en la historia quienes han creado las grandes crisis ha sido el Partido Nacional. La del 2017 que con ese fraude electoral se paralizó el país. No había una cuadra en Honduras donde no había una manifestación en contra del fraude electoral de Juan Orlando Hernández. Y hubieron muertos, porque ellos tenían escuadrones de la muerte. Ahora ellos convocaron a una marchita el día viernes, quisieron encender las antorchas, 800 personas le llegaron. Ese es el Partido Nacional, un partido ya desquebrajado. Golpes de Estado. ¿Quién a lo largo de la historia ha dado los golpes de Estado? Pregúntense a sus tatas, a sus abuelos, ¿quiénes eran los promotores de los golpes de Estado a lo largo de la historia? El Partido Nacional. Ellos son y ahora vienen queriéndonos a nosotros echar la culpa de la crisis cuando ellos han sido los que han provocado las más grandes crisis en Honduras. Dice que nosotros tenemos controlado la Corte Suprema de Justicia y es que no saben, piensa que los hondureños no sabemos matemáticas. Si 9 magistrados de los 15 son de la oposición, del Partido Nacional y del Partido Liberal, nosotros solo tenemos 6 magistrados. Hablan de que nosotros manejamos el Ministerio Público y es que se le olvida que Marcio Cabañas, a quien respeto mucho, llegó la otra vez al Congreso Nacional a presentar el presupuesto del Ministerio Público, pertenece al Partido Liberal. O es que se les olvida también que el fiscal general de la República, que está haciendo un excelente trabajo, lo felicito, hace poco orden de captura contra un ex alcalde de Lepaera, Lempira, con más de 19 millones en sus cuentas y una casa que solo las he visto en Hollywood, miembro del Partido Nacional, orden de captura, ex alcalde de Lepaera, Lempira. Una casa como de esas de las grandes estrellas de Hollywood ahí, enorme, en un pueblito. Ahí se ve la vista aérea. ¿De qué partido era? Del Partido Liberal, si fue regidor de Reitoca. Entonces no tenemos el control, como ellos dicen, de la institucionalidad. ¿Quién maneja el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral? La oposición.
Nosotros lo tenemos un voto, la oposición tiene 2 votos ahí. Lo que estamos pidiendo es que haya equilibrio en las fuerzas, así como dijo él, que debe haber oposición. También el Consejo Nacional Electoral, al tener la oposición la mayoría, debería de tener, tal como quedó acordado, la presidencia en las elecciones generales, el partido de gobierno, el Partido Libertad y Refundación, a través de Marlon Ochoa, que yo no sé qué tienen contra Marlon Ochoa, que les da diarrea con solo mencionar el nombre de Marlon Ochoa, porque ha hecho un buen trabajo en la SAR y en la Secretaría de Finanzas. Dice que los números no nos favorecen. Bueno, les vamos a callar la boca este 14 y 15 de septiembre. Están convocados todos los simpatizantes, activistas, militantes de Libertad y Refundación y el pueblo hondureño que nos acompañe el sábado a las 7 de la mañana frente al Estadio Nacional. Va a ver usted aquella gran cantidad de personas apoyando a nuestra presidenta Iris Xiomara Castro y también a la próxima presidenta, la abogada Rixi Moncada. Sábado 14 de septiembre a las 7 de la mañana frente al Estadio Nacional Chelatú-Cles, y también el 15 de septiembre vamos a entrar a las graderías temprano. Cambió la metodología para no atrasar los desfiles patrios, porque cuando se movilizaba la resistencia, el Partido Libertad y Refundación el 15 de septiembre, como lo ha hecho desde su fundación históricamente durante más de 13 años, retrasábamos los desfiles hasta 3 horas. Aquella multitud de personas que apoyan nuestro partido, que apoyan a la abogada Rixi Moncada y sobre todo a nuestra presidenta Iris Xiomara Castro. Son 2 días de actividad, ahí les vamos a callar la boca. Y ahora hablan de los mencionados, los videos de Carlos Zelaya. Espere, solo hago una pausa y lo voy a dejar que mencione a José Carlos Zelaya. Tengo una pregunta. Enfrente al Estadio Nacional. Sí. ¿Qué día? El sábado 14 de septiembre, este sábado que viene. Hoy es jueves, pasado mañana. Le voy a hacer un favor. Dígame. ¿Y la Feria del Agricultor? Es que va a ser en la Feria del Agricultor. Recuerde usted que está al lado, yo le digo al lado derecho, la Feria del Agricultor. Ahí tienen su parqueo. Nosotros vamos a estar al otro extremo. No vamos a ir a interrumpir. Es más bien, vénganse, los de aquí, los de la capital, vénganse con su dinerito de barrios y colonias para que compren verduras ahí. Ahí hay buenos precios, ahí compran los tomates, compran los chiles, compran la cebolla, compran los frijoles, huevos, queso, plátanos, todo lo que venden ahí, frutas, y en el otro sector también venden. Así que no va a haber ningún problema y no va a atrasar a la Feria del Agricultor. Y mencionaban que Jorge Calix habló del video. En primer lugar, no sale recibiendo dinero Carlos Zelaya. No lo estoy defendiendo porque no fue un acto irregular el que cometió Carlos Zelaya, pero ha pagado el precio. Él mismo renunció al Congreso Nacional, a secretario del Congreso Nacional, a diputado, y acaba de renunciar al Partido Libertad y Refundación para no comprometer la causa de Libre, para no comprometer a Libertad y Refundación. Pregúntese usted, pueblo hondureño, si en el Partido Nacional han renunciado 2 diputados que han sido mencionados allá en Nueva York y que ya tienen número de expediente de investigación. Pregúntese usted si diputados activos del Partido Liberal mencionados con número de casos allá en Nueva York han renunciado. Ninguno lo ha hecho. Libertad y Refundación sí lo ha hecho, y no vamos a hacer nosotros leña del árbol caído. Pero el pueblo hondureño se pregunta, bueno, ¿y por qué no se han llevado los norteamericanos en este tiempo de extradición todos esos que están en investigación? Micheletti mencionado, ¿por qué no se lo ha llevado? Una precandidata del Partido Nacional, que es una dama, ¿por qué no se la han llevado si tiene caso de investigación? ¿Por qué esos 36 personas, miembros del Partido Nacional y del Partido Liberal, por qué no se lo han llevado los norteamericanos? Porque están utilizando la extradición como un arma de chantaje. Claro, arenga a los liberales del sector conservador y corrupto y arenga a los nacionalistas del sector conservador y corrupto para que se unan. Usted va a ver una alianza ahí
Nosotros ya estamos preparados para la alianza del Partido Nacional y el Partido Liberal y juntos los vamos a derrotar, así como en México Claudia Sheinbaum venció al PAN y al PRI, que es como decir el Partido Nacional y el Partido Liberal. Allá le bautizaron el PRIAN, aquí nosotros vamos a vencer a Paulina, la alianza entre los conservadores del Partido Liberal y los conservadores del Partido Nacional. Pero muchas de las bases, la mayoría de las bases del Partido Liberal nos darán el voto a Libertad y Refundación a la abogada Rixi Moncada. Voy a hacer una pausa. Me dice aquí don Nelson, me manda una foto y me dice, mire la carita de Wilfredo, de preocupación, arrepentido de haberse ido. ¿Cierto? Pero lo esperamos de nuevo. Creo que ese hombre tiene problemas de visión. ¿Está escuchando, Nelson? Mi orgullo de acompañar a Jorge en este proyecto político no puede ser más grande, ¿verdad? La certeza de por dónde vamos, no hay duda que es el camino correcto y no hay duda que estamos frente a un liderazgo joven que no es por su juventud, no es la edad, sino la visión clara que tiene, sino el compromiso fuerte que tiene con la nación, el carácter y el valor. Así es que no se equivoque, compañero, usted sigue apoyando. Usted me prometió darme la palabra que yo estaba hablando. No, habló un montón, esperen. No, pero y lo que espere, dijo Cali en ese momento. Y más bien le voy a hacer un favor porque ahí tiene confundida a la gente. ¿En qué? Pues le voy a informar. Bueno, para eso estamos acá, para... Aquí me dice el subdirector del INJUPEN y candidato a diputado, Mario Suazo. Buenos días, Raúl. La convocatoria el sábado 14 de septiembre es a las 8 de la mañana frente a la Casa Presidencial. No en el estadio. Bueno, yo estuve en casa presidencial y ahí nos informaron. Frente a la... Escucha, bueno, ahora vamos a la presidencial. Ahora. Aquí me dice el comisionado presidencial de comunicaciones, Giovanni Domínguez. Enfrente de casa presidencial, la manifestación en favor de la presidenta fue decidido y la convocatoria la hará el coordinador general Mel Zelaya en las próximas horas. ¿Me permite aclarar eso? Es importante aclarar eso. Es que yo estoy aclarando. Ok, no. Permíteme un momento porque yo hablé face to face, así ve, frente a frente, pero aquí con el coordinador general. Pues señor, el día, ya cambiaron y usted ni cuenta de edad. Tiene confundida a la gente, es enfrente a la Casa Presidencial. Permítame, si la reunión acaba bueno, de aquí me pasar, está escribiendo, mire, comisionado presidencial Giovanni Domínguez, enfrente de la Casa Presidencial la manifestación en favor de la presidenta y la convocatoria la da el coordinador. Y Mario Suazo también, que es líder aquí del Libre en Tegucigalpa. Buenos días, Raúl, convocatoria el sábado 14 de septiembre. Es a las 8 frente a la Casa Presidencial. Entonces, aclaren eso, ¿saben por qué? Porque yo hablé face to face con el coordinador general. Ya van a salir los anuncios, ¿no? El día de ayer. Y él me dijo que iba a ser frente al Estadio Nacional. Pero las estrategias a veces cambian, ¿verdad? Así que es válido, hay que hacer la aclaración para no confundir a la población. Lo que estaba hablando es en referencia a lo que decía mi estimado abogado Wilfredo Méndez. No le voy a pausa, espéreme, anuncios. Mira, aquí me dice, llame al coordinador para confirme, creo que hizo el cambio de convocatoria. Les estoy diciendo que es enfrente a la Casa Presidencial. Ahí es la convocatoria de los del Libre. Doctor, ¿cómo es la cosa entonces? Mire. Poneme la foto, vaya, ya le voy a ir sobre que poneme las tres fotos que te dije. ¿Quién va a quedar? ¿Van a dejar que presida interna? Bueno, empecemos con... O generales... Empecemos con Marlon Ochoa. Empecemos con Marlon. Mire, para empezar, él ha emitido criterios ofensivos, él está predispuesto contra nuestro candidato Jorge Calix. Es público su posicionamiento incluso de odio y de rencor. Esa persona no tuvo que haber sido electo como consejero por ese nivel de prejuicio. Usted sabe que cuando hay una persona que es juez, magistrado, que tiene que decidir sobre estas cosas, no tiene que tener esa actitud y ese comportamiento. Sin embargo, fue electo independientemente de todo lo que él había dicho. Hay un nivel de prejuicio, debió haber sido impugnado, pero la realidad es que está ahí. Con esa razón, con mucho mayor categoría, podemos decir nosotros que no es bueno este hombre para que presida el otro año
el Consejo Nacional Electoral por el nivel de prejuicio que tiene contra nuestro candidato. Imagínese usted en este momento la ministra de los militares en este momento, la ministra de Defensa, candidata presidencial y toda la estructura pasa a manos del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ahí tenemos realmente un nivel de control total, absoluto, como le había dicho. En principio, entonces, bajo esos elementos que son elementales, pues es altamente perjudicial porque el candidato del Partido Liberal, Jorge Calix, que así será en marzo, yo creo que tenemos encuestas diferentes con las del doctor, pero las nuestras, doctor, que nosotros tenemos es una clara ventaja. Yo creo que Salvador Narrala tampoco es un tonto para dejarse azuzar, para dejarse decir que a él le van a hacer algo malo por parte de nuestros equipos. Es decir, hay una claridad absoluta de nuestro candidato, que es la unificación del Partido Liberal en principio para ganar la elección, y eso pasa por el hecho de que se respete el resultado electoral interno en el Partido Liberal, de forma tal, ha dicho nuestro candidato, que si gana Salvador Narrala, vamos a apoyar a Salvador Narrala; si gana Maribel Espinosa, vamos a apoyar a Maribel Espinosa; si gana Luis Zelaya, vamos a apoyar a Luis Zelaya. Pero igual esperamos de ellos lo mismo. Si Jorge Calix gana la candidatura presidencial, como todo parece ser así, pues entonces que ellos apoyen a nuestro candidato. Pero en esta línea, don Raúl, en principio le diría yo, el riesgo que existe que una persona tan prejuiciada, con una persona que no tiene ponderación, una persona que no controla su carácter, una persona incendiaria como esta, dirige el Consejo Electoral, sería gravísimo para la democracia, para el país el próximo año. La posición de Jorge es esa, ¿no? La posición de Jorge es esa, y no tiene que ver con la figura en sí misma de la persona. Yo es que le refiero a la persona. Tiene que ver con el hecho de una dirigencia partidaria en Libre que ha estado acostumbrado a la antidemocracia. Se lo dice alguien que estuvo adentro y que sufrió toda esa antidemocracia. Por lo tanto, tener en manos de personas sin escrúpulos, sin principios democráticos, imponiéndose a la fuerza, sin la referencia de la ley que sea su marco referencial, no conviene a la democracia del país. Esa es la posición que nuestro candidato fue el primero que planteó, esa posición pública, y que afortunadamente el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal lo planteó también en esos mismos términos. ¿Qué han hablado los diputados, Heller? Ayer pasamos lo que dijo el abogado Tomás Zambrano, de que tampoco apoyan la posición de Libre. Sí, Tommy es el jefe de la bancada del Partido Nacional y él muy bien ha aclarado y ha expresado al pueblo hondureño que desde la bancada del Partido Nacional no hay ningún tipo de negociación con Libre para definir la rotación de las presidencias del Consejo Nacional Electoral ni del Tribunal de Justicia Electoral. Eso ha quedado totalmente claro. Y repito, hemos sido muy categóricos también en decir que no creemos prudente en que sea el representante del partido de gobierno que dirija ninguno de los dos procesos electorales por los antecedentes del plan que ya hemos mencionado quieren venir a implementar al país por los números. Y vuelvo y recalco esto porque es la realidad. O sea, Libre se ha convertido en una fuerza política ahorita que está por debajo del Partido Nacional, hoy por debajo del Partido Liberal, y que eso los tiene preocupados y que eso los tiene tomando medidas desesperadas, medidas de justificación, porque miren, justificar, ver denunciado el tratado de extradición, porque que pretendían dar un golpe de Estado, que no sé qué, que no sé cuánto, han inventado cualquier cantidad de discursos y han hecho cualquier cantidad de actos para justificar que están embarrados con el narcotráfico, que realmente la oposición política, si bien es cierto, hay señalamientos de todos lados, debemos actuar con la coherencia de lo que demanda el pueblo hondureño. Eso lo tenemos que tener claro y por eso creemos que Libre no debe manejar, el representante de Libre no debe manejar ninguno de los dos próximos procesos electorales en el país y esperamos que exista esa... ¿Los diputados liberales qué le han dicho ayer? Conciencia, ellos están... hablando, los diputados liberales me imagino que están construyendo ese consenso al interno. Hay diferentes fuerzas políticas a lo interno del Partido Liberal, ya lo ha mencionado aquí el abogado Méndez, está doña Maribel Espinosa, está don Luis Zelaya, está don Jorge Calix, está don Salvador Narrala, que aspiran y me imagino que ellos pues van a tener su reunión y van a definir cuál va a ser la postura y cuál va a ser la posición que le van a
a pedir a su representante en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral cuál va a ser la posición que debe tomar en torno a la elección de la presidencia de estos entes electorales. Nosotros ya fuimos claros con... Solo lo interrumpo ahí, perdone, diputado. Ayer se planteó ya la postura de los 4, ¿verdad? En razón, bueno, de 3, en razón de respaldar el comunicado del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. No, y qué bueno por Honduras, porque ahorita no es estar del lado del Partido Nacional, lo repito, esta decisión que van a tomar los nuevos consejeros y los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral es para estar del lado del pueblo hondureño, en defensa de la democracia, garantizando un proceso electoral transparente, confiable y donde se respete la voluntad de los ciudadanos expresadas en las urnas. Que dato no mate voto, que dato no quite la voluntad expresada de los hondureños en las urnas y que se garantice el respeto de cuál es el resultado de cada partido político en las elecciones internas y primarias. A eso le estamos apostando y el Partido Nacional está listo para ir a un proceso electoral transparente, donde vamos a respetar la voluntad del nacionalismo expresada en las urnas. Tenemos nuestros candidatos trabajando activamente en los 18 departamentos del país para conformar ese apoyo y ir a unas elecciones donde se respete la voluntad del nacionalista. Estamos preparados para eso. A mí dice doña Lucía, Libre le corresponde la presidencia porque no la ha tenido, por presión se logró tener un representante del Consejo Nacional Electoral. No, sí, don Julio Navarro ya fue presidente. Sí, Julio Navarro ya fue presidente. Pero no en procesos electorales, ¿verdad? A eso se refiere ella. Mire, pero, en relación... pero esto es política. Claro. Y con lo que ellos dicen, ahí están 2-1, pierden la votación. Es lo que venimos diciendo y así estamos también en la Corte Suprema, así estamos también en el Congreso Nacional, no tenemos el poder, nosotros estamos conscientes de eso. En relación a Marlon Ochoa, es un joven profesional egresado de una universidad prestigiosa como la Universidad de Oxford, muy capacitado, que ahora es concejal, pero antes era ministro de Finanzas y fue también director de la SAR. Él tenía derecho a expresarse libremente, tiene libertad de expresión política. Ahora que es concejal es diferente, ya no va a poder andar en ninguna manifestación política porque la ley se lo prohíbe, pero antes no, él podía expresarse libremente de acuerdo a su ideología política. En relación a las encuestas, mire, acaba de pasar el debate presidencial de Donald Trump versus Kamala Harris. Y le preguntaban ahí a un distinguido periodista, ¿quién ganó el debate presidencial? Es que si le preguntan a un demócrata va a decir que ganó Kamala Harris, si le preguntan a un republicano que ganó Donald Trump. Así están ambos, ¿verdad? Ambos van a decir que el Partido Liberal va a ganar las elecciones, el Partido Nacional va a decir que ellos están en primer lugar, situación que no es cierta. Ahora, lo que sí es que deben de cumplir los acuerdos, deben de cumplir su palabra, pero ¿tendrá palabra el Partido Nacional cuando no nos apoyaron con la CICI, que solo logramos 82 votos? ¿Tendrán palabra el Partido Nacional si no nos están apoyando en las reformas electorales socializadas desde hace más de 2 años? Y con lo del tratado de extradición, pueblo hondureño, el tratado de extradición en la ley, en la Constitución de la República, en el artículo 2 está la extradición, no se ha eliminado, ahí dice que se puede extraditar por narcotráfico y por crimen organizado. Lo que se eliminó fue el acto acordado con la Corte Suprema de Justicia y que estamos en plática con el gobierno de los Estados Unidos para que la extradición no sea utilizado como un chantaje político. Porque, ¿qué es lo que hacen? Amenazan a los liberales, a los nacionalistas, que se los van a llevar si no se unen contra Libre. Eso no quiere el pueblo hondureño, que sea un arma de extorsión. Un arma, tiene que ser un arma para combatir realmente el narcotráfico y el crimen organizado. Con ese reclamo que hizo la presidenta Xiomara Castro de que apagaban el radar en Cayo Hueso, Florida, de todas las avionetas que entran por el espacio aéreo de Honduras, ahorita en este momento ya lo conectaron. ¿Y qué acaba de anunciar la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada? Que acaban de incautar más de 1.500 kilos de coca
valorados en 45 millones de dólares. Ahorita que encendieron ese radar allá en Cayo Hueso, la Florida, Estados Unidos. Entonces, ¿quién es quien permite que trasiegue droga por nuestro espacio aéreo y terrestre? Los que apagan el radar que está en Cayo Hueso, en la Florida. Ahora bien, esto va para las bases del Partido Liberal. Si ustedes permiten que los liberales en el Consejo Nacional Electoral le den el voto al Partido Nacional para que maneje las elecciones generales, es la sepultura del Partido Liberal. No permitan eso. Hablen con sus dirigentes para que rompan ese matrimonio del Partido Nacional y el Partido Liberal. Cierto, estamos 2-1, pero es la oportunidad histórica que el Partido Liberal se reivindique con el pueblo hondureño y ya deje de ser un partido apéndice del Partido Nacional. Y mis últimas palabras es, les vamos a demostrar a ellos que la abogada Rixi Moncada va a ser la próxima presidenta de Honduras, una mujer con los ovarios bien puestos, honesta, y que se va a ganar y ya tiene ganada la voluntad del pueblo hondureño. Gracias, doctor Marco Elio Girón. Un minuto, nos vamos, Ede. No, decirle al pueblo hondureño que tenga la confianza que esta trinchera que nos han dado la estamos asumiendo con esa responsabilidad y ese patriotismo que Honduras merece. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que tengamos un proceso electoral transparente, un proceso electoral confiable y donde se respete la voluntad del pueblo hondureño. De esta bancada del Partido Nacional y de los representantes del Partido Nacional vamos a estar del lado de la democracia. No vamos a permitir que el Plan Venezuela se lleve a cabo en Honduras. Gracias, diputado Eder Mejía. Cerramos, abogado Méndez. Bueno, por lo que he escuchado, pues yo creo que existiría entonces la actitud de parte de Libre para apoyar a la consejera Ana Paola Hall para que dirija el proceso electoral general, ¿verdad? He escuchado muchos criterios positivos del doctor Elio Girón con Ana Paola Hall, entonces espero yo que ese voto de Libre sea para que ella presida las elecciones generales, que sería lo más saludable. Por lo contrario, la democracia, la poca y endeble democracia que tenemos está en peligro y sobre todo nuestras libertades y que el totalitarismo se instale en el país. Buenos días. Buenos días, gracias. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Sí. Bueno, muchas gracias pues. Y que se cumplan los acuerdos del Partido Liberal, del Partido Nacional. Pero él habló la mitad del programa. La mitad del programa se lo 2024, del doctor septiembre de 2024, Ana Paola Hall. Septiembre del 2025, Marlon Ochoa. Esos son los acuerdos. Hay que respetarlos. No hay acuerdos, no es cierto. No es cierto. No es Mentira. cierto. Es mentira, o sea, diga quiénes hicieron esos acuerdos. Si el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal dijo que no hay acuerdos, es porque no hay acuerdos. Si hay acuerdos bajo la mesa, sí, son acuerdos entre gente que se reunió en un lugar oscuro. Fue público. Fuera fue de la público ese acuerdo, no hubo dinero. Y lo que pasa es que ahora, como decimos los médicos, están fingiendo demencia. ¿Pero quiénes hicieron ese acuerdo? Mel Zelaya les ha dicho que están sufriendo de amnesia. Cumplan los acuerdos por el bien de Honduras, por el bien de la democracia. Gracias, así está la política en Honduras. Buenos días.